tema de análisis del debate presidencial del día de ayer. Estamos en contacto con la doctora Caroline Ávila, experta en comunicación política, profesora de la UDA. Carolina, muy buenos días. El debate, entendemos, es una confrontación de diferentes puntos de vista con respecto a un mismo tema en asuntos específicos que son abordados desde diferentes concepciones. Con un elemento adicional, el moderador debe ayudar a complementar el tema. Quisiéramos conocer su punto de vista, la visión académica sobre cómo estuvo el debate de ayer. Muchísimas gracias, querido Gustavo, Rosana, y a quienes nos están viendo y escuchando. Un saludo muy cariñoso. Pues claro, los que nos pegamos el debate, porque así me gusta decirlo, es todo un tema, atreverse a mirarlo completo, ¿no es cierto? Evidentemente habremos salido con la lectura que usted acaba de mencionar. Es un debate que se espera que exista contrastación de propuesta. Y ahí el modelo de un conductor periodista ayuda. Lo que no tuvimos eso anoche, porque el formato no permitió, y por eso la ausencia de Andrea Bernal, es porque para leer las preguntas no se requería un periodista. Me parece que la señora Arteaga, la licenciada Arteaga, hace el trabajo que le piden que haga, por supuesto, pero claro, el CNE no plantea un formato que permita tener una mayor profundidad en el contenido, ¿no? Nos llenamos en las respuestas de los 5 ejes planteados, nos llenamos de buenos deseos, pero no hubo, al menos en materia de las propuestas de ambos candidatos, no hubo profundidad. Esto no quiere decir que no hubo debate. El tema es que el debate giró hacia otro contenido de tipo más bien, algunos lo llamarán superficial, porque por supuesto no profundiza la propuesta, pero que es sumamente importante al momento de decidir, porque cuando no tengo el contenido, lo único que tengo para revisar es el historial o prontuario, como lo llamarían algunos, o básicamente las reacciones, las actitudes que se expusieron en el debate, y con eso tocará decidir. El problema es que lamentablemente esos 2 elementos son poco profundos, y eso hace que la decisión no pueda ser hecha de manera inmediata, así que tocará esperar estas 2-3 semanas que todavía quedan para ver cómo la conversación ayuda al votante indeciso a tomar una decisión. ¿Considera, Carolina, que de este debate se pueden sacar conclusiones que resulten relevantes, gravitantes para el electorado? Creo que no hay nada nuevo, querido Jorge, ¿no? Querido Gustavo, perdóneme por favor. No hay nada nuevo en la información que nos han entregado. Por ejemplo, la acusación sobre la partida política, diríamos, partida de nacimiento política de Andrés Arauz es un dato que se conocía y que se tenía que exponer, entiendo yo, sobre todo en un plan de, así como de ustedes es Correa, de ustedes también es Lenín Moreno. Vimos mucho esfuerzo en el discurso de Guillermo Lasso en implantar ese detalle en particular, ¿no? Hágase cargo de los 14 años que vemos de administración, hágase cargo del desastre económico, es el gobierno de Correa, porque ahí están los miembros del gabinete, en fin, todo ese tipo de frases que con mucha fuerza y de manera repetitiva fueron planteadas por Guillermo Lasso, me parece que cumplen un objetivo en particular, y es que vamos a ver en los próximos días, con la actitud de la Fiscalía, que ya está llamando a declaraciones por el tema de las vacunas VIP, con incluso el trabajo de periodistas, sobre todo en el entorno digital, querido Gustavo, que están planteando con mucha fuerza el tema de los vacunados, ¿no es cierto?, la lista, diremos, de privilegios. Me parece que esas acusaciones en donde el gobierno no va a quedar bien planteado, necesitaba, creo, y Guillermo Lasso, desmarcarse, y ese creo que ha sido uno de los primeros objetivos que ellos tenían en la agenda y que lo han planteado en el debate. Yo no sé si es que sea suficiente el tener que decirlo 1000 veces, no es mi gobierno, yo no goberné con ellos, esto es de los correístas, a ver si es que logra ser
creído por la población, pero se Ahora, nota algo claro, Caroline, del reciente pasado. Sin embargo, sí es cierto de que fue un objetivo de UNES ligar a la candidatura de Lasso con Moreno, y un objetivo que les resultó efectivo en la primera vuelta. Por supuesto, y esa es la razón por la cual vemos la reacción hoy de Guillermo Lasso, porque en este minuto el que nadie quiere ser amigo este momento es de Lenín Moreno, ¿no? Este rato es el que menos ayuda, el que más estorba, diremos, en cualquiera de las propuestas. Ese creo que es un primer esfuerzo que se nota, y se nota con fuerza. De igual manera, si es que miramos el relato de la candidatura correísta, no cae en esta suerte de insistente uso. Primero fue una idea fuerza, un hashtag, pero termina siendo una muletilla, y eso es un poquito peligroso. Habrá que ver el resultado final después de la conversación, diremos, de hoy, de mañana, pero no cae en esta suerte de provocación sobre el Andrés no mientas otra vez, que me parece que desde la recordación, desde lo comunicacional, es pegajosa, resulta ser un tema interesante. Ya inclusive vemos ciertas raíz, más allá de los hashtags que ya están instalados, y es porque permite tener una conversación sobre un tema del debate. Ahora, ¿cuál es la línea en este caso? En el caso de Arauz, diremos que inserta no solamente el discurso de banquero, que ya se sabe, sino también el discurso de usted, Moreno, y sus amigos, ¿no? Acusando inclusive de las recomendaciones a María Paula Romo. Junto con María Paula Romo es súper fácil entrar al tema de octubre y a la ausencia sobre la presentación del informe de la Comisión de la Verdad. Son temas de coyuntura que utiliza el correísmo para seguir envolviendo a Guillermo Lasso con esta suerte de asociación estratégica con Lenín Moreno, en donde sabe que Lasso quedaría perjudicado de ser esta la circunstancia, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente allí hay dos relatos que habrá que ver si los efectos en la conversación post-debate terminan siendo favorables o no, ¿no? Caro, muy buenos días. Quizás es importante en este punto también analizar el impacto de las redes sociales. Como tú manifestabas hace un momento, yo me atrevería personalmente a decir que la gran mayoría de ecuatorianos, de ecuatorianas, no se vieron el debate completo. Quizás la primera parte, algunos lo vieron de forma intermitente probablemente, pero hay cosas que se van quedando en las redes sociales, la falta de respuesta en algunos temas o la no respuesta frente a algunas inquietudes que se planteaban entre los candidatos, y este mismo hashtag al que tú te refieres ahora, que es Andrés no mientas otra vez, que quizás después ya se volvió una muletilla en Guillermo Lasso, pero para quizás quienes nos vimos el debate de principio a fin, pero como digo, la gran mayoría de personas quizás terminaron de seguir el debate únicamente a través de las redes sociales, y probablemente es ahí en donde se va a desarrollar el post-debate, la post-información de lo que ya vivimos la noche de ayer. Como sabemos, querida Rosana, las redes sociales recogen muy bien aquello que se ha convertido en noticia. De ahí que el tema, por ejemplo, de las vacunas VIP, dependiendo de cómo los medios de comunicación lo cubran hoy día, va a ser fundamental para ver si se correlaciona o no con lo planteado en el debate por los candidatos, ¿no? Así que ahí, por ejemplo, va a haber una línea muy interesante. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay un debate sobre los silencios también, ¿no? Hay temas en los que uno dice, bueno, ya, o sea, si es que sabía o no el protocolo de Noguya, bueno, ya, nos tocó a todos googlear, sospecho, pero de allí a que, por ejemplo, si es que sabía o no que Borrero se vacunó o no, hay, por ejemplo, un tema interesante. No hubo respuesta en la televisión abierta, hubo respuesta en las redes sociales. Y hay que ver qué sucede con la gente que quedó con esa idea en la televisión abierta. Habrá que ver si el Ecuador está ya absolutamente conectado como para que el video de Borrero, que obviamente el comando de campaña de Lasso inmediatamente reacciona, haya tenido la suficiente fuerza para que se sienta la respuesta que estaba exigiendo en este caso el candidato Arauz. Por el otro lado,
le dejaron las preguntas sobre respóndale a las mujeres, ¿no? Respóndale a la esposa de Gabela, respóndale a la gente que fue, sobre todo a las mujeres que fueron agredidas durante el correísmo y que evidentemente no hubo así como, o al menos la sensación que dejó es que no estuvo una respuesta clara, porque obviamente es imposible tener una respuesta así, y lo que sí hubo es que los errores del pasado se tienen que corregir. Entonces, hay, por ejemplo, ese tipo de momentos en los que, en términos no sé, del boxeo, podríamos decir, estaban contra las cuerdas. Habrá que ver si es que al final esos silencios pesan en la conversación de los ciudadanos y ciudadanas. Por ejemplo, el no poder responder a temas a veces se encaja con el no estoy preparado, a veces se encaja con el que desconozco el tema, y eso podría llegar a ser peligroso. Pero el otro lado es volver al temor, ¿no es cierto?, de estos tratos que el correísmo tuvo durante su periodo y que fue muy criticado, y por supuesto el temor a que ese tipo de tratos vuelvan, sin duda podría empezar en la conversación. Sobre todo apeló con mucha fuerza, me llama a mí la atención, apeló con mucha fuerza al anticorreísmo y con menos fuerza a la agenda de derechos, que fue una agenda que Hervas y Yacu Pérez plantearon y que forma parte, por ejemplo, solo en Cuenca, de casi un 70% de votantes que estarían interesados en escuchar, porque no le dieron el voto ni a Lasso ni a Arauz. Entonces ahí, por ejemplo, no hubo esa propuesta, pero sí hubo, en el caso de Guillermo Lasso, como digo, una mayor inserción de la agenda del anticorreísmo. Entre las pocas cosas novedosas que se dijeron en el debate y que requieren seguimiento para saber el cómo, están de por medio dos instituciones en crisis. Lasso se comprometió al libre ingreso en las universidades. Arauz, por su parte, a seguir trabajando para que los trabajadores autónomos se afilien al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Exacto, y ese, por ejemplo, fue un tema interesante en ambos casos. En el uno fue utilizado como para hacer un ataque a las políticas del banquero, siempre cuando digo banquero lo pongo entre comillas porque es, insisto, parte de la narrativa de Andrés Arauz, mientras que en el otro caso la propuesta de libre acceso llega a cierto punto. Yo aquí creo que el sesgo de la académica entra en esta conversación, porque me parece que, si bien es cierto, estuvo muy mal manejado el tema de la percepción sobre me están obligando a ir a una carrera o a otra, ¿no es cierto?, por parte de los jóvenes. Hoy en día no es tanto si me van a una carrera a otra, simplemente no hay cupos, y esa es una realidad que está allí meridiana, ¿no es cierto? Entonces la problemática del acceso a la educación superior es un tema que requiere ser abordado con mayor profundidad y necesita más trasfondos. Creo que el día de ayer, no necesariamente, sobre todo del lado de Guillermo Lasso, que es una propuesta fuerte de su campaña, cambió, por ejemplo, de la línea del voy a quitar la Cenecida, voy a reforzar la Cenecid, de la línea de voy a quitar el examen de admisión, te voy a dar becas, pero para que después vengas a que sigas pagando. Eso no es becas, crédito. Creo que ahí la propuesta educativa de Guillermo Lasso dejó algunas dudas. Por el otro lado, insisto, no es que tengan también los comos resueltos, pero insertó 2 o 3 temas en materia de la malla curricular en la educación que llaman la atención. No ha dicho el cómo, pero que se pueda enseñar informática desde pequeñas, tempranas edades. No creo que a los 6 sea válido, pero comenzar a profundizar sobre esta línea podría ser interesante, pero insisto, no ha dicho cómo, y eso probablemente ha sido lo único novedoso que puedo así como quedarme de la campaña, de la propuesta, perdón, planteada durante el debate. Y claro, lo otro ya se había escuchado, lo que usted mencionó, en el caso de la afiliación, lo cual también, sobre todo para quienes tienen la doble lectura, porque no son todos los ecuatorianos, es muy cómodo, muy lindo escuchar que la gente del trabajo autónomo, ¿no es cierto?, pueda tener un seguro o acceso a un seguro, y cuando el seguro social está en un compromiso económico apremiante, como todos sabemos. Y claro, es fácil decirlo, y si no digo cómo lo voy a responder, cómo vamos a reforzar al IES, pues queda como el debate, la propuesta un poco floja, ¿no es cierto? Así que yo creo que hay como falencias en ambos lados, y eso es justamente
que al no haber profundizado, al habernos llenado de buenos deseos, el momento de la comparación, el votante no queda con muchos elementos como para poder tomar una decisión, al menos no del evento de anoche. Va a ser clave, querido Gustavo, lo que en la agenda periodística se plantee hoy y los próximos días, a ver cuánto resuena esa agenda en lo dejado el domingo de noche en el debate. Y allí probablemente en esa interrelación podamos encontrar una conclusión sobre el votante indeciso. Por su labor profesional, Carolina, usted es consumidora y actora en redes sociales. Vamos a poner en pantalla una de varias, realmente no son encuestas, sondeos que se realizan en las redes sociales. El de Plan B, que tiene un interesante número de participantes, casi 24,000 votos, dan a Guillermo Lasso un 59%, a Andrés Arauz 41%. A la pregunta, o ante la pregunta, ¿cuál candidato considera usted que tuvo un mejor desempeño en el debate presidencial? ¿Qué más dicen las redes sociales en este tipo de sondeos? Ahí me pilla, querido Gustavo, porque yo no hago caso mucho a ese tipo de sondeos por una simple y sencilla razón. Lo que refleja este momento, ese tweet, es lo que el TL de Revista Plan B tiene y lo que la militancia tiene. Yo sé que estamos hablando de 23,000 votos, pero cuando estamos hablando de activaciones de cuentas en el ámbito de la comunicación política, no es ninguna novedad encontrar ese tipo de comportamientos. Entonces, más importante es, por ejemplo, saber que hay al menos 8 puntos de diferencia entre los dos candidatos y mirar, por ejemplo, si es que al final, después del debate y la conversación post-debate, se puede contar con una corte en esa diferencia, ¿no? Una suerte de resumen, de acercamiento, de aproximación entre la candidatura de Lasso, que está segunda, y la de Arauz, que va primera, ¿no? Esto de los, perdona la interrupción, Carolina, esto de los 8 puntos de donde tiene usted, otro de los analistas con quien hemos conversado esta mañana, Fernando Carrión, nos decía que son 12 puntos de diferencia. Bueno, yo solamente tuve acceso al, creo que se llama Eureka o algo así, creo que es una encuestadora digital, si no me equivoco, porque me averiguo un poco la metodología que tienen y que sacó estos datos de inicios de marzo. Entonces no tenemos todavía como un dato más certero y profundo de lo que suceda en este tiempo más reciente. Ese es el problema de estar en un país en donde la información de la opinión pública es bastante escasa, reducida a quienes tienen este rato los medios, que serían los dos candidatos y sus campañas. Entonces nos toca acceder básicamente de lo que tenemos disponible en el mercado, diríamos así, de las redes sociales. Lo que sí está claro es que cuando se utilizan este tipo de sondeos, como usted bien los menciona, suelen ser el reflejo, insisto, de sus TLs y el reflejo de las conversaciones de la gente, que sobre todo la gente que está muy activa, muy enganchada. Es preferible hacer un análisis no a partir de los tweets, porque si inclusive vamos a hablar de los tweets, es preferible más bien mirar Facebook, Gustavo, y mirar en Facebook el contenido. Hay otras metodologías, por ejemplo, hay un software, el Sentiment, que permite evaluar qué tan positivo, negativo, neutro son las reacciones y los comentarios de la gente en Facebook ante unos hashtags específicos. El hashtag que creo que en este momento se va a analizar es el que dice debate presidencial EC, que con seguridad, por ejemplo, Alfredo Velasco, que hace una revisión más amplia de toda la conversación, podría darnos, espero que en los próximos días, con la cuenta Elector Ecuador, una mejor lectura de este comportamiento post-debate, ¿no? Post-debate. Ahora, yo creo que cuando queremos analizar quién ganó, quién perdió, a propósito de la pregunta que hace Plan B, querido Gustavo, es importante mirar el análisis del debate en al menos tres tiempos distintos. Uno de ellos es la forma inicial, los primeros dos ejes, los primeros dos temas, y ahí yo coincido con Jorge Ortiz cuando dice que la gente que vio al inicio podría decir que Arauz ganó. La gente que vio hasta el final, sobre todo el minuto de oro, que es el tercer momento de análisis, vemos que Arauz pierde fuerza y Lasso
deja ver su jerarquía de ser un candidato ya de varias lides, entonces eso le permite ganar fuerza y firmeza al final, ¿no? En el medio las cosas duermen un poco y me parece que quedan un poco empatados, diremos así, en esta ir y venir de preguntas, sobre todo en la parte personal, ya de pregunta de un candidato al otro, en donde esas acusaciones de tú quién fuiste y tu padre quién fue, o en la acusación de tú y tus prácticas y tus socios estratégicos, en fin, terminaron un poco medio al empate, por decirlo de alguna manera. Y ahí es como al final del día va a depender de cómo se evalúa el debate. Quien vio hasta el final tendrá una referencia que distinta probablemente al que quedó solamente con el inicio. Caro, en este mismo contexto nos preguntamos, y mucho se dijo antes de este debate, mucho se pensó, se opinó antes de este debate de que lo que ocurrió el día de ayer iba a ser determinante de una u otra manera para los votantes aún indecisos, o para este 50% que no estaba o no estuvo en la primera vuelta electoral ni con Arauz ni con Guillermo Lasso. Si bien tú has manifestado que habrá que ver qué pasa en estos días, en este post-debate, y que eso también va a influir, ¿consideras tú que tal y como tal y como se desarrolló el debate el día de ayer, influyó en la toma de decisiones de este 50%? Creo que todo debate aporta, no sé si es que de manera decisiva. Creo que este 50% tomó ya decisiones antes del debate, sobre todo desde de estos tipo atajos mentales que usualmente tenemos, ¿no es cierto? Si mi voto fue por la derecha, pues me voy a quedar con la derecha. Si mi voto fue la izquierda, me voy a quedar con lo que está identificado como izquierda. Y creo que ahí ya al menos algo se ha ido decantando, ¿no? En algunas encuestas todavía hablan de este voto blando, ¿no? Que dicen, yo me voy a ir por este candidato, pero todavía no estoy seguro. Esas personas probablemente al mirar el debate habrán podido tomar conclusiones. Lo lamentable, querida Rosana, es que las conclusiones van a ir a partir de esa discusión de cascarón, de superficie, más bien de tipo emotiva, más bien de acusación, antes que una discusión de profundidad de propuestas, que me parece que es lo que se esperaba tener, ¿no? Dado que no se tiene esa profundidad de propuestas, de sobre todo el cómo lo voy a hacer, pues esta gente que no tome la decisión anoche va a tener que estar pendiente de la conversación de estas 2-3 semanas que quedan para llegar a una conclusión. Entonces, bajo esa premisa, creo que para ese votante en particular, el debate no aportó mucho. Y luego, de nuevo, no me refiero un poco aquí a los estudios académicos, se sabe que en estas alturas este tipo de debates inciden en pocos puntos porcentuales. Por supuesto, 3-4 puntos que podría incidir si es que la campaña está apretada, ¿no es cierto? Podría ser importante, pero vemos que al menos por el momento no existe tanta cercanía todavía, pero insisto, todavía faltan 2 semanas, todavía hay indecisión, todavía necesitamos seguir analizando esta campaña, a ver a dónde mismo llega el 11 de abril. Más allá de los defectos de este debate, su criterio final, Caroline, sobre la validez, la importancia de mantener los debates en el marco de la democracia ecuatoriana. Sin duda, Gustavo, hemos ganado muchísimo en el Ecuador al poner como parte de nuestra normativa del Código de la Democracia y demás la exigencia de debatir, ¿no? Creo que ahí nomás ya ganamos porque a usted cuántas veces le había pasado que a nivel de alcaldías, de prefecturas, la gente no dejaba las sillas vacías, ¿no es cierto? No se acercaba, había este temor de que el que va primero no debate, en fin, creo que eso es bueno ir rompiendo, y que la gente comience, sobre todo a los ciudadanos, a exigir esta contrastación, esta suerte de exposición, ¿no es cierto?, en el estrado de las propuestas, y eso es importante, y creo que la normativa ayuda mucho, a pesar de los defectos, como usted menciona, que nada es perfecto, que tenemos tantos candidatos, que los formatos no ayudan, en fin, pero que tengamos debate, que hoy día podamos estar ustedes dos conmigo conversando con la gente que nos esté escuchando y viendo sobre cómo le fue al uno o al otro, qué
qué temas se trataron, qué temas no se trataron. Esos, por ejemplo, ya son parte de una conversación mucho más productiva y provechosa para poder llevar a una deliberación final que sea además mucho más profunda que simplemente el explicitario que... Bien, muchas gracias, Caroline. La doctora Caroline Ávila es experta en comunicación política, profesora de la UDA. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro.